en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quién es el que hace todo eso? Dios. Ahí está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero eso no era tuyo, ni era mío, lo recibiste y lo recibimos por gracia. Número 6. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Para qué? Para que andemos ociosos, para que no entendamos nada de la Biblia, para que andemos saltando como locos. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si fueron escogidos, no fuimos escogidos porque tenían algo que Dios previó en ellos. Pero ya entendemos que las Escrituras nos enseñan que fuimos escogidos incondicionalmente. No había ninguna condición en nosotros. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? ¿Para qué fuimos llamados a ser una nación santa? ¿Para qué somos un gran sacerdocio? ¿Para qué somos un linaje que ha sido escogido por Dios en su soberana voluntad? ¿Para contar nuestro testimonio? No. Porque en nuestro testimonio jamás vamos a encontrar las cosas. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10 es claro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nos queda perfectamente claro, hermanos, allí que hemos sido escogidos por Dios. El punto 5, me salté uno. Estamos diciendo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 5. Más cuando plugo a Dios, cuando le plació a Dios, cuando se le dio la gana, alabado sea el Señor, le plugo a Dios, le plació a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Expliquen esto, por favor. Aquellos que se oponen a la gracia irresistible, al llamamiento eficaz. Gálatas capítulo 1, verso 15. Ya volvemos a esto que estamos. Gálatas capítulo 1, el verso 15. Que dice, pero cuando agradó a Dios, eso está en acuerdo a la voluntad de Dios, que es la voluntad agradable y perfecta. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué dice? Que me apartó. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Que dice Romanos acerca de Jacob y Esaú, que aún no habían ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, conforme a la elección, de acuerdo a lo que ya se cumplía. Y aquí Pablo nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, cuando le plació a Dios, entonces Él nos llamó, cada uno con su debido tiempo. Ahora, esto es difícil de creer, porque la Biblia no lo muestra en otra parte. Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Depende de Dios, no de nosotros. No hay ninguna obra prevista en nosotros. El llamamiento es incondicional, la elección es incondicional. Jeremías capítulo 1,
verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Presciencia, amor electivo, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a la nación. Explíqueme eso, por favor. Gracia irresistible, llamamiento eficaz. 6. Aquí volvemos a lo que estamos. Vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué hemos sido escogidos? Porque había legislación. Le plugo en su voluntad escogernos, no habiendo nada en nosotros, nada bueno. Y leí aún ya primera de Pedro, verso 9. Juan 15, 16. Eso se lo sabe usted de memoria. Juan 15, 16. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí. Nadie puede venir a mí si no le fuera del Padre. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no me elegisteis vosotros a mí. Yo acepté, yo elegí, yo decidí. No me elegisteis vosotros a mí. Estábamos opuestos, contrarios a Dios, a su llamamiento. No queríamos servirle, no queríamos sujetarlo, mas tampoco podíamos hacerlo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre poderoso y eterno de nuestro Dios. Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Mas vosotros sois linaje escogido para mostrar y anunciar las virtudes de aquel. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Otra vez hay presencia y me siguen. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Alabado sea el Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A quien el Padre quiere revelar el Hijo y a quien el Hijo revela al Padre. Eso pueden ver y conocer. Padre y el Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, quien has enviado. Eso es lo que dice la Biblia. 7. Estamos viendo lo que dice la Biblia respecto al llamamiento eficaz, a la gracia irresistible. Esto fue lo que también mostró en aquel tiempo, en aquellos años, el sínodo de Dort. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia, ha confesado la Iglesia a través de todos los siglos de la historia de la Iglesia. Eso es todo lo que confesó San Agustín de Hipona. Esto es lo que ha mencionado Pablo. Esto es lo que ha mencionado Knox. Esto es lo que mencionó George Whitefield en su predicación evangelística. Esto es lo que anunció Lutero. Esto es lo que anunció Hus. Esto es lo que anunció Calvino. Esto es lo que anunciamos hoy día. Y pareciera a la gente o al Evangelio que hoy día conocemos como un mensaje moderno, algo nuevo. No. Esto es lo histórico, esto es lo bíblico, esto es lo verdadero. Si queréis llamar a algo senda antigua, esto es la senda antigua. Más 7. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 9. Primera de Pedro.
mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, porque Él tiene toda gracia, don inmerecido, positivamente inmerecido, porque nosotros hemos pecado en contra de Él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Alabado sea el Señor. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué seguridad, hermano! A ese Dios, al único Dios verdadero, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace el llamamiento eficaz? ¿Qué hace la gracia irresistible? Hace que, después que padezcamos por un poco de tiempo, nos perfeccione a través de eso, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Seguridad de salvación, una doctrina que hoy día no se predica, ni se cree. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. El Dios de toda gracia, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 4 al 6. Segunda de Corintios capítulo 4 al 6. Estaba diciendo allí en Hechos que se conviertan de la potestad de Satanás, del poder de Satanás. Hechos 4 al 4. Segunda de Corintios 4. En los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El Evangelio de hoy no tiene poder y carece de poder y carece de autoridad porque se predican a ustedes mismos. Los predicadores de hoy día se predican a ellos mismos. Se publicitan a ellos mismos sus dones. Ahora en estos días se presentará un hombre que dice hacer milagros por doquier. En la Plaza Cívica, en Valparaíso, Chile. Él se está publicitando a Cristo, aun cuando diga que es Dios que le ha mandado, Él se está publicitando a sí mismo. Ahí van a darle una vez más con la falsedad de los milagros. El énfasis no está en los milagros, hermano. El énfasis está en la persona de Cristo, que nos llama al arrepentimiento para salvación. Tú no vas a poder ser salvo si pones tu fe en los milagros. Cristo fue quien más en la Biblia le bajó el perfil a los milagros. Entonces, dice allí que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, ¿qué hizo? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La misma obra de creación es la misma obra de salvación. Si quieres ver un milagro verdadero, si realmente tú quieres ver un milagro poderoso, si realmente aquí que te llamen la atención los milagros, ustedes que nos ven a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma, quieren ver un milagro poderoso, grande, entonces ve y mira a aquel a quien Dios llama irresistiblemente, porque ese sí que es un milagro poderoso, ese sí que es un milagro verdadero, porque tiene que dar vida, porque tiene que transformar, porque tiene que cambiar todo aquello que está completamente opuesto
a Dios. Ahí hay verdaderamente un milagro de Dios. La gente dice, no vemos milagro. Entonces tú estás ciego, porque cada vez que llega alguien a los pies de Cristo, y ese alguien da fruto, y ese alguien persevera, ese alguien es fortalecido, ese alguien es establecido, estamos viendo un verdadero milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una sobresaliente, hermano, ilustración de esto que estamos hablando, nosotros las encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahí vamos a encontrar una historia que puede ser la tuya, puede ser la mía, y que sin duda ha sido la de muchos de nosotros. El apóstol Pablo está predicando el Evangelio a un grupo de mujeres a las orillas del río en Filipo, y es allí cuando le hacen esta exposición a una cierta mujer llamada Lidia, que estaba oyendo. ¿Qué dice? Entonces una mujer, verso 14, llamada Lidia, te puede ser tú, puede ser usted, puedo ser yo, puedo haber sido esto, sin duda fuimos, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? ¿Y el Señor qué hizo? Abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién abre el corazón de esta mujer? Dios. Esa es tu historia y esa es mi historia. Pablo, el predicador, habló al oído de Lidia, el llamamiento externo, pero el Señor habló al corazón de Lidia, el llamamiento interno. Gracia, resistir. Esos dos llamamientos se cumplen en nosotros, que somos salvos. En aquellos que son réprobos solamente, y aquellos que están o participan en la iglesia que no son salvos, que nosotros no sabemos, que Dios los conoce, solamente se cumple el llamamiento externo. Hermano, los arminianos creen que los hombres y mujeres pueden, y lo hacen de hecho, resistir al llamamiento del Evangelio de Dios. ¿Ya? Y por eso contienden que no puede haber cosas semejantes como la doctrina de la gracia irresistible. Nosotros creemos que no solo los hombres y mujeres pueden resistir el Evangelio de Dios, porque eso es en verdad lo que ellos hacen, es resistir, es rechazar consistentemente el llamado de Dios. Y lo hacen y deben por sus mismas naturalezas resistirlo, porque a causa de su naturaleza caída están completamente opuestos a Dios. En otras palabras, hermanos, alguna influencia mayor que nuestra naturaleza, que nuestra resistencia debe ser traída para producir salvación sobre nuestras almas. Ahí está el milagro del cual les hablaba. Si no, para siempre la perdición estará sobre la vida de los hombres. Porque, 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y el hombre natural quién es? Todos los que han pecado